Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios. Funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, las sedes, extensiones y centros de apoyo de la cátedra. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel. Matriz Cuenca, Casa Administrativa, 7 unidades académicas, miracielos, posgrados, FabLab, SINTETEC, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada, sedes, Azogues y Macas, extensiones, Cañar y La Troncal, centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora, oficinas, Loja y Machado. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas académicas, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, laboratorio clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, radio Ondas Cañares y Academia TV. En su editorial universitaria, EDUN produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico de imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que desean ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 16 maestrías. Contamos con 7 unidades académicas: administración, ciencias agropecuarias, educación, artes y humanidades, ingeniería, industria y construcción, salud y bienestar, ciencias sociales, tecnología de la información y comunicación. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Universidad Católica de Cuenca, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, la universidad cuenta con las áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos y defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso e uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EVEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa ERP. La universidad, a través del área de seguimiento a graduados,
Mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua, a lo largo de estos meses, ha pensado en la formación permanente de nuestros estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se han implementado varias ideas de educación virtual, las cuales han sido ejecutadas mediante las plataformas digitales y junto al equipo técnico. Gracias a esto, se han realizado webinarios y cursos gratuitos. Al momento, hemos capacitado y certificado a más de 24,000 personas en nuestros webinarios. De igual manera, 936 estudiantes formaron parte del primer curso online de Psicología en Emergencias y Desastres. Como Centro de Educación Continua, contribuimos al desarrollo del país y del mundo con nuestras ofertas, que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. Hoy nos hemos adaptado a una modalidad distinta, pero completa, al mundo digital, que nos brinda oportunidades para seguir implementando cada proyecto y cada sueño. Porque la educación nunca termina, no se detiene. Tu futuro está en tus manos. Somos una universidad de calidad y más cerca de la sociedad. En la Universidad Católica de Cuenca, la educación de excelencia es nuestra pasión y el protagonista eres tú. Muy buenas tardes con todos. La Unidad de Bienestar, Área de Igualdad y el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les da la más cordial bienvenida al taller Desarrollo Personal, Salud Mental y Discapacidades, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Saludamos a la ingeniera Yomara Montesinos, jefa de la Unidad de Bienestar, a la ingeniera Jennifer Guzmán, analista de Igualdad de la Unidad de Bienestar. También damos la cordial bienvenida al magíster Juan Diego Villasís Alemán, psicólogo clínico de la Universidad Católica de Cuenca, magíster en psicoterapia integrativa de la Universidad de la SUAY, magíster en hipnosis clínica en la Universidad de Vortec de Chile y lleva 7 años trabajando en el CIL, Proyecto de Integración Laboral para Personas con Discapacidad. En este momento vamos a dar paso a la ingeniera Yomara Montesinos para sus palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes, público en general. Gracias por asistir. Estamos dando énfasis al Día Internacional de la Discapacidad, que fue celebrado el día de ayer, 3 de diciembre. Y tenemos un excelente ponente que yo sé que con su historia de vida nos va a clarificar muchísimo el tema de discapacidades. Son personas que el entendimiento de resiliencia está clarísimo en su mecanismo de vida y nos pueden hablar no solamente de cómo afrontar ciertos temas que se pueden ir presentando a cualquiera de nosotros, porque nunca vamos a estar exentos ante ciertas adversidades que se puedan presentar. Así que desde ya mi agradecimiento a Juan Diego, al área de igualdad, por darse este tiempo de convocarnos a un tema tan importante y tan relevante. Juntos construimos una sociedad inclusiva y como unidad académica siempre van a estar dentro de nuestros grupos prioritarios de atención. Gracias y muy buena tarde. Muchísimas gracias, ingeniera Jennifer. De igual manera, a todas las distinguidas personas que nos acompañan, quisiera también agradecer a la promotora de Pichincha que nos acompaña el día de hoy, del CIL, que es Anita Terán. Ella nos está también ayudando con el tema de sistematización en el día de hoy. Para mí es muy grato poder volver, aunque sea por un mecanismo virtual, a la universidad que
que me dio los primeros conocimientos de la psicoterapia, que me acercó muchísimo hacia una realidad social. Es muy importante lo que mencionó Jennifer, ya que en realidad es la experiencia de vida la que nos va generando conceptos y estos pensamientos determinan nuestro comportamiento. La medida en que nosotros manejamos esos conceptos en nuestra vida va a alterar en definitiva nuestro bienestar, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, mental. Entonces, en realidad hoy día me ha tocado un tema que es bastante profundo, es muy largo y extenso. Es justamente hablar sobre el desarrollo personal, salud mental y las discapacidades. Considero que en una hora y media máximo que pueda durar un taller de sensibilización no nos avanza para tocar tantos temas que son tan diversos y que se abordan desde las distintas ópticas que tiene cada carrera, cada profesional. La idea es que más o menos se queden con un criterio de qué es lo que nosotros como servicio de integración laboral para personas con discapacidad buscamos hacer para mejorar la condición de las personas que tienen discapacidad, de qué manera las familias pueden aprender a interactuar con las personas que tienen discapacidad, zafarnos de algunos paradigmas en base a las discapacidades, también comprender que el tema de la discapacidad no es algo ajeno a los seres humanos, es algo que tarde o temprano nos tocará experimentar a todas las personas. Si es que ustedes piensan en unos años, si es que llegamos a la vejez, empieza justamente un nivel de deterioro, sea visual, auditivo, empiezan ya algunos problemas propios de la edad. Y generalmente, en su mayoría, estos tienden a ser discapacitantes. ¿Pero qué significa la palabra discapacidad? La palabra discapacidad se emplea, si es que me ayuda por favor con la siguiente diapositiva, Jennifer, gracias. La palabra discapacidad hace alusión básicamente a una deficiencia que pueda tener un ser humano, física, cognitiva, sensorial o de órganos internos. Ahora bien, cuando hablamos de discapacidad, hay que considerar que lo primero que se nos viene a la mente es una enfermedad y no necesariamente una enfermedad es sinónimo de discapacidad. Hay muchísimas discapacidades congénitas en las que los seres humanos llevan una vida normal, entre comillas, porque no pueden realizar de pronto ciertas acciones. Sin embargo, no es que están enfermas, están adaptadas al medio y bajo las circunstancias adecuadas puede desenvolverse bien. Entonces siempre tenemos que manejarnos bajo esa estrategia de consideración de lo que es una discapacidad. Es una deficiencia, sí, pero es una deficiencia que depende muchísimo de las circunstancias y que generalmente esto va a tener una repercusión social. Cuando nosotros tenemos una persona que tiene discapacidad al lado, no pensamos en que lamentablemente también podemos ser víctimas de una enfermedad catastrófica, de un accidente, de condiciones de vida que nos puedan dificultar a salir adelante. Entonces, antes de entrar en materia, quisiera que alguien me pueda comentar o alguien me pueda decir, ¿hay algún piloto tal vez aquí? ¿Hay alguien que sea piloto? Si me ayuda de pronto Anita viendo en el chat, si alguien me responde, si no hay nadie, pues bueno, esa es su condición. Entonces, una condición es algo distintivo del ser humano. No es algo que necesariamente lo lleva a que se deba minimizar. Para esto se debe trabajar muchísimo la comunicación, se deben trabajar muchísimo los conceptos que estamos empleando día a día, cuáles son los esquemas de pensamiento, y eso vamos a ir viendo un poquito más adelante. Si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor.
La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente cuando asistimos a talleres, a cursos, estamos acostumbrados a escuchar conceptos. A veces nos invitan a creer que tenemos que estructurar una realidad social o que vamos construyendo una realidad social. De acuerdo, ya vamos a analizar eso, pero aquí tenemos datos reales, son estadísticas. Estamos hablando que el 15% de la población mundial tiene una discapacidad, de los cuales 110 millones son personas adultas que tienen una discapacidad. Poniendo en contexto esta situación, con estadísticas que se manejaron del 2009 y por qué no se consideraron las del 2015 en adelante, porque bueno, hay algunas situaciones que todavía se deben considerar, que son discapacitantes y que no entran dentro de este cuadro, de este marco. Sé que es difícil visualizarlo, está pequeñito, tuve que hacer una captura de pantalla para compartirles esto. Justamente aquí tenemos en primer lugar a la provincia de La Suay. Estamos hablando que aproximadamente unas 30.000 personas tienen una discapacidad. Ojo, de los que están inscritos, de los que se sabe. Hay muchas personas que no tienen carnet de discapacidad porque de pronto se avergüenzan o porque hay algunas circunstancias propias, sea económicas, que no les permiten acceder a servicios incluso de transporte y que no pueden acceder a un carnet de discapacidad. Entonces engrosan muchísimo estas estadísticas. Se busca que el nuevo censo se haga ahora en el 2021 para saber las cifras reales, incluso ya con enfermedades catastróficas que le perjudican a la persona y que de una u otra forma le generan un problema en su economía. Y su economía no solamente entendiéndole desde la parte monetaria, ¿no? Siempre nosotros en FENEDIP lo que procuramos es que todas las personas hagan un análisis macro y microeconómico, no de cuánto tiene en el banco, sino de con qué recursos cuenta realmente en casa, sus sentidos, la familia, situaciones que a veces puedan parecer subjetivas, pero que forman parte de sus recursos. Y en base a eso, empezar a trabajar con un abordamiento desde las diversas áreas. Nosotros en el CIL trabajamos básicamente algunas áreas: orientación, promoción, psicoterapia y asesoría legal. Yo me voy a centrar un poquito desde la parte psicológica, pero les invito a cada uno, si es que quieren información en redes sociales, estamos como FENEDIP Ecuador, que es la Federación de Ecuatorianos con Discapacidades Físicas, y ahí ustedes van a tener muchísimo más acceso a información sobre las áreas de trabajo del CIL. Sin embargo, quisiera mostrarles aquí en la siguiente estadística, si me ayuda, por favor, Jennifer, pasando la diapositiva. Quisiera compartirles también estas cifras de cómo más o menos se mueven las estadísticas en un porcentaje de las diversas discapacidades. Las discapacidades que nosotros conocemos son física, intelectual, discapacidad psicosocial. Hay personas con múltiples discapacidades, discapacidad sensorial. Dentro de la discapacidad sensorial tenemos la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Y también problemas con los órganos internos. Hoy por hoy se está considerando, no está en esta tabla, que hay enfermedades catastróficas como el VIH que no son visibles, pero que de una u otra forma son discapacitantes, y sobre todo a nivel psicosocial. Hay un deterioro psicosocial antes que fisiológico. Entonces todo esto está en discusión. La Organización Mundial de la Salud, en realidad son estas las estadísticas que están aceptadas actualmente, por eso les comparto. Son un poquito antiguas, pero son las cifras reales. Entonces les invito a afrontarnos a esto, no simplemente a un concepto de discapacidad, sino a cifras reales. Cada persona, tal vez en su casa, en su trabajo, desde las aulas, conoce a una persona con discapacidad. La pregunta es,
¿Cómo me veo yo frente a ese ser humano? ¿Cómo me veo yo frente a ese individuo? ¿Qué me genera su compañía? ¿Qué me genera en mi vida diaria el pensar en una discapacidad? ¿Qué tipo de ideaciones se me presentan al día a día cuando de pronto vemos un eslogan político que le toma la discapacidad como si es que fuera un tema de promoción y no de prevención? Entonces es interesante que cada uno se cuestione esto, porque la única manera de entender estos conceptos es mediante un autoconocimiento, y el autoconocimiento es un análisis interno, en donde aquí sí se exime de la condición discapacitante del ser humano. ¿Por qué? Porque cada ser humano sí tiene una conciencia propioceptiva. ¿Qué quiere decir una conciencia propioceptiva? Que internamente las sensaciones que capto me producen algo. Entonces todos los seres humanos tienen eso, indistintamente de la discapacidad, indistintamente de que tenga una discapacidad intelectual profunda, indistintamente de que sea una esquizofrenia posiblemente paranoide severa. La realidad es que son seres humanos que sienten, y es a través de la sensación y las emociones en donde empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar primero internamente, en qué me genera a mí el contacto inmediato con este ser humano que tiene una discapacidad. Una vez que identifico eso y entiendo esa emoción, todavía no podemos hablar de empatía, porque eso es lo que me produce a mí, no lo que siente el otro. Para llegar a eso que siente el otro es un proceso un poquito más profundo de autoconocimiento. Y en el autoconocimiento pues implica pensamientos, comportamientos, emociones, explorar un poquito ese mundo interno. Para eso hay algunos ejercicios, de pronto les doy unos tips al final si es que a alguien le interesa, no hay problema. Pero hasta aquí vamos avanzando. Si me ayuda Jennifer con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, dejemos un poquito la tragedia a un lado. Sé que las cifras son duras, pero esa es una realidad, y es una realidad que no sabemos en qué medida nos puede tocar por diferentes circunstancias, sea por nacimiento, porque adquirimos una discapacidad, o simplemente porque nos tocó vivir con alguien que tiene una discapacidad, y eso también nos va a generar un sufrimiento. Entonces hay que estar preparados con información y sobre todo, eh, más que con información, con un poquito de sentido común, de que eh, esta realidad social, en vez de yo compararle con un grupo, entender que forma parte de mi comprensión de la realidad, que eso está allí conmigo. Esa es la condición humana. Entonces tenemos una frase interesante que dice: la vida te pone obstáculos, los límites los pones tú. En definitiva, hablar de límites ya es hablar de construcciones individuales. El obstáculo es un objeto. El problema es qué nos produce ese objeto, lo que le vuelve obstáculo o herramienta o cualquier cosa. Por eso yo les hablaba en un inicio sobre la conciencia de mi economía. ¿Con qué cuento? ¿Qué tengo? ¿Qué me estorba? ¿Qué me sirve? Y qué puedo desechar y qué puedo transformar también. En ese proceso de transformación, evidentemente los obstáculos empiezan a volverse una parte del camino y del viaje, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Al final voy a dar un espacio para cualquier pregunta, cualquier inquietud. Espero que no tengan miedo de preguntar, estamos justamente para conocernos. Y pasamos al tema de la salud mental. Cuando nosotros hablamos de salud, la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, nos dice que es el estado de bienestar que puede alcanzar un individuo en sus distintas áreas, en el área social, familiar, laboral y sobre todo bienestar fisiológico y mental. Cuando hablamos de salud hablamos de una totalidad,
es difícil poder explicarlo solo desde la salud mental. La salud en realidad es un todo dinámico que depende desde la sociedad, desde lo macro y lo micro. Y esa interacción, ¿de qué manera le está influyendo al ser humano? ¿Para qué? Para que su estado de bienestar de una u otra manera le esté generando productividad. En base a eso, pues la Organización Mundial de la Salud establece los cánones de lo que es salud. Caso contrario, nos meteríamos en una subjetividad y en un paradigma filosófico si es que hablamos de salud propiamente. Pero bueno, lo que se espera de la salud justamente es que se alcance un equilibrio, que podamos alcanzar dentro de nuestro conocimiento o de los límites que exploramos, un equilibrio para que eso no nos genere y no genere un sufrimiento a la persona que tenemos al lado y sobre todo a nosotros mismos. Les he puesto una pequeña gráfica de cuál es la importancia que se le da a la salud mental, ya que aquí se debe considerar también, bueno, ¿qué es mente? Generalmente los seres humanos hablamos de mente como un fenómeno interno, como un mecanismo neurofisiológico que determina la percepción que tengo del mundo. Sin embargo, también se cuestiona eso y se dice, bueno, ¿y por qué mente no es lo que está suscitándose afuera? Y en esa interacción dinámica de lo que pasa afuera y adentro, a eso se le determina mente. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, va mucho más allá de una simple definición o un concepto. Hablar de mente es hablar de algunas situaciones del ser humano, de cómo está percibiendo la realidad y cómo eso se está manifestando en ese organismo, ¿no? De ahí tenemos el comportamiento y se puede hablar de un acercamiento a la normalidad. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les he traído una pequeña frase, una pequeña máxima de Rogers, quien era un humanista. Él habla de que en esta frase, el verdadero cambio del ser humano consiste en escuchar, pero no únicamente desde cómo yo empiezo a significar el mundo, cómo empiezo a dar un criterio de las cosas. Hablamos de que escuchar significa cómo yo me interpreto e interpreto al otro. Esto quiere decir que empiezo a ampliar mi ratio de conocimiento para entender que hay otras formas de existencia, otras formas de vida diversas a mi cosmovisión de las cosas. Y al aceptar eso, es la única manera en la que se puede generar un autoconocimiento y mediante ese autoconocimiento es la única forma en la que podemos hacer interacciones sociales. Es la única manera en la que podemos, entre comillas, no tener un acto egoísta y sí equilibrado y asertivo para el contacto con una tercera persona. Bueno, es polémico lo que dice Rogers, pero de eso podemos hablar en otra ocasión, porque se nos va el tiempo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, me han pedido que dentro de esta temática toque un poquito sobre cómo nos podemos manejar en esta situación de pandemia, con lo que está dándose ahora con el COVID-19. Entonces, aquí hay algunas estrategias que se están utilizando actualmente para poder mejorar la salud mental, para utilizar las herramientas que tenemos a la mano y de pronto eh, poder hacer el paliativo a todo esto hasta que tengamos pues nuevos criterios que nos permitan tener una nueva normalidad, entre comillas. Bien, entonces, para esto es importante considerar algunas cosas. Ya estamos haciendo algo, por ejemplo, el día de hoy estamos teniendo una capacitación. Siempre me gusta llamarle un conversatorio luego de que pasamos a las preguntas para enterarme qué piensan, qué creen de todo esto que les estoy comentando. Y en este conversatorio llegar a una retroalimentación en donde cada uno pueda llevarse
un poquito a casa algo de lo que estamos comentando y le pueda servir. ¿Para qué? Para limpiarse de pensamientos negativos, estereotipados, esquemas condicionados que a veces están allí. Entonces, sé que hay algunas estrategias. Tenemos también, por ejemplo, la gestión de la atención. Desde el campo de la salud, la gestión de la atención quiere decir utilizar mecanismos informativos como el marketing social, que son estas diapositivas, que no es otra cosa que divulgación de lo que pueda ser un tema, sobre todo en el área de la salud, no con un fin político, sino más bien comunitario. También tenemos, cuando nosotros hablamos de la salud mental, yo les invito a no pensar automáticamente en enfermedad. Lamentablemente tenemos condicionados ya algunos conceptos, pero automáticamente cuando nos hablan de salud ya pensamos en enfermedad y no es así. A veces la salud es algo dinámico que nos permite también irnos conociendo frente a esas circunstancias y ahí poder nosotros decidir hacia dónde vamos a acudir o cuál de estos mecanismos que yo les estoy mostrando es el que me puede servir a mí o le puede servir a mi institución o puede servir en mi hogar o de pronto en un grupo específico en el que yo me estoy desenvolviendo. Estas son algunas recomendaciones nada más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. A ver, yo me perdí aquí con las diapositivas. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre desarrollo personal. Y esta es la parte difícil porque ¿cómo se desarrolla un ser humano? Hablar de desarrollo personal es demasiado ambiguo, se presta para demasiadas interpretaciones, porque desarrollo personal puede significar muchísimas cosas. Puede significar incluso desde el ámbito empresarial, algunos les puede representar un egoísmo, porque si digo, es un desarrollo personal, quiere decir que únicamente yo voy a completar un ciclo y allá las otras personas. Pero cuando hablamos de un desarrollo personal, quiere decir de qué manera yo estoy cerrando las etapas de mi vida. A lo largo de mi vida, de qué manera yo he adquirido los conocimientos, me han ayudado a madurar esos conocimientos y he pasado a la siguiente etapa de mi vida. Si no podemos hablar de un estancamiento del ser humano en una etapa determinada, y para eso yo les he puesto un cuadrito al lado, que cuando sucede eso, justamente viene el no lograr ese objetivo. El desarrollo personal no es otra cosa que un objetivo a largo plazo cambiando hábitos a corto plazo. Esto quiere decir que son las acciones que voy a hacer que determinen mis comportamientos. Primero, empiezo a hacer un proceso de interiorización de cuáles son los hábitos que tengo en el día y esos hábitos que tengo en el día, si es que están llevándome a cumplir un objetivo a largo plazo. Si es que ese objetivo a largo plazo no se está cumpliendo, pues bueno, hago asimismo un análisis de mis ideas con esos hábitos y pasamos a la siguiente fase, que ya sería básicamente el desarrollo personal. Ya no quedarse en ese ciclo interminable, el no lograr algo, intentar mediante el análisis y no completar los ciclos del proceso. Esto es importante, por favor. Siempre que no se completa un proceso, tendemos a retornar y ese retorno es el que a veces no nos permite generarnos nuevos espacios distintos para poder cambiar esos comportamientos, que a la larga ese sería el objetivo dentro de un desarrollo personal. Bien, si es que me ayuda, por favor, con la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. Bueno, aquí les he traído para compartirles unos pequeños versos de El verano de Albert Camus. No sé si es que Anita me puede ayudar dando lectura, por favor.
Anita, ¿está por ahí? Bueno, creo que está con el micrófono desactivado, Anita, no sé. Jennifer, ¿me puedes ayudar tú, por favor? Jennifer Guzmán, tal vez, si nos Sí, ayuda. O si no, ya le leo, Juan Diego. A por ver. favor. Muchas gracias. En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Muchísimas gracias. Bien. Siempre existen en medio de las condicionantes pulsiones internas que nos permiten buscar alternativas. Esto también está dentro de los mecanismos instintivos del ser humano. Yo les invito en este punto eh, a todos a que, si bien es cierto, por didáctica la academia nos invita siempre a taxonomizar los conceptos, las ideas, las tesis, a clasificar. Por un momento consideremos sí, que cuando nosotros hablamos de un ser humano, no podemos taxonomizarle, no podemos estereotipar. Y también debemos tener cuidado de que nos vayamos a un extremo. El ser humano no es una construcción social absolutamente, como tampoco es únicamente un mecanismo biológico. Hay otras situaciones que están incidiendo ahí. Siempre considerar eso, porque lamentablemente nosotros escuchamos que si es que todo fuera una construcción social, caemos en, en un relativismo, y el relativismo no nos ayuda a concretar ideas y sobre todo a tomar acciones. Sí, es verdad, nosotros construimos conceptos que aprendemos desde niños. Desde el primer vínculo que tenemos con nuestra madre empezamos a darle significado a las cosas. Sin embargo, hay algunas cuestiones también determinantes dentro del sistema nervioso de los seres humanos. Entonces, no podemos separar lo uno de lo otro. Y esto es muy importante a la hora de hablar de inclusión, ya que se busca no hablar de una unidad ecléptica, sino justamente de un modelo que pueda llegar a ser integrativo e integrador. ¿Qué quiere decir lo ecléptico? Que tomo un poquito de cada teoría y cuando tomo un poquito de cada teoría, pues perfecto, me armo un constructo teórico y ya. Mientras que cuando entendemos algo integrativo, quiere decir que detrás de todo esto hay un constructo epistemológico, hay un concepto detrás de eso, hay algo que está articulando a todo esto que nosotros estamos incorporando. Entonces es necesario saber que si hay determinantes biológicas que van a incidir en la comprensión que tengo del mundo, al igual que conceptos que me dio la cultura, al igual que situaciones que aprendí de otras culturas y de otros ambientes. Entonces siempre tener en consideración un principio, y es el principio de la equifinalidad. ¿Qué significa la equifinalidad? Que una causa puede derivar en cientos de efectos y un efecto derivarse a cientos de causas. Esto no es un relativismo, esto nos invita justamente a explorar más allá, a entender el porqué de una dinámica social, de un comportamiento individual, el porqué tal vez a veces a una persona con discapacidad yo le pueda llegar a discriminar, pero no solo a él, a una persona que es distinta a mí. Y ahí uno dice, es que es por una construcción social. Yo le digo, no, es por el miedo. Y el miedo es una emoción. Y el miedo se presenta a algo que no conozco. Y ese algo que yo no conozco me hace actuar de una forma irracional.
Pero no quiere decir que yo he construido mal la figura de una persona con discapacidad o de una persona como tal, porque tengo la construcción, tengo la información buena y mala. Sin embargo, eso me genera miedo porque yo tengo un desconocimiento de esa persona. No solo en la parte de las discapacidades, esto aplica en todo, esto aplica incluso con los prejuicios que tenemos en cualquier estereotipo que nos metemos en la cabeza. Nada más para aclarar eso, muchas gracias. Y esa frase es para, para comprender que siempre detrás de toda adversidad también hay pulsiones que nos permiten salir adelante, que no creamos en esa idea darwiniana de que la especie más fuerte es la que se adapta. Eso es mentira. Es la que sobrevive. Es la especie que más se adapta a la que sobrevive. Y justamente entendiendo que todos los seres humanos podemos adaptarnos, es cuando nosotros podemos aceptar que incluso una persona con discapacidad intelectual tiene comprensión de la realidad, tiene una comprensión del mundo. Que no porque su memoria esté afectada quiere decir que su curso y contenido de pensamiento no funciona. Funcionan de una forma en donde él le tocó adaptarse, sea por mecanismo de compensación o no, a esa realidad. Y ese proceso de adaptación conlleva un montón de experiencias, un montón de situaciones que justamente le permite a ese ser humano ser un individuo. Bueno, ya bueno, pero sí es individuo. Sí, pero ¿por qué se llama individuo? Por esas particularidades, porque es único en eso, no solo en la discapacidad, sino en todo lo que construyó en esas experiencias. Entonces, si es que cada uno construye en esas experiencias, ¿por qué? Porque son distintas vivencias. Un concepto, la pregunta del millón es, ¿cómo nos comunicamos? Si cada uno ya tiene un concepto construido de la realidad en base a su biología, en base a sus experiencias, entonces creo que comunicarse ahí se vuelve un poquito utópico, ¿no? Un poquito complicado, porque quiere decir que no va a llegar el mensaje real de lo que quiero expresar o de lo que me quieren expresar. Y ahí yo pregunto, entonces, ¿cómo hablamos de empatía? ¿Cómo hablamos de comunicación asertiva? Porque muchas de las veces lo que nosotros creemos que estamos entendiendo o interpretando no es otra cosa que una sintonía emocional en la que emocionalmente estamos sintonizados, pero yo no sé hasta qué grado entendieron todo lo que les dije, o algunos no me entendieron, algunos me escucharon, otros tal vez visualmente captaron más las diapositivas, pero la comunicación va más allá de únicamente emitir un mensaje. Es el hecho de comprender las experiencias de los otros seres humanos para entender cómo les llega ese mensaje. Ahí se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Porque decimos, el lenguaje inclusivo es la solución. ¿Solución para qué? Si ya tenemos muchísimas palabras en el diccionario y no utilizamos ni la mitad. La situación está en comprender el significado que le doy a cada palabra y qué significado le atribuyo en mi vida, si eso me afecta o no me afecta emocionalmente. Si es que yo oigo la palabra discapacitado, si eso me flagela internamente, ¿qué está pasando internamente conmigo? Porque la palabra existe, le cambio o no. Entonces, ¿cómo nosotros interaccionamos nuestras emociones con las palabras? Es lo que nos permite tener un criterio y noción de lo que le pasa a la otra persona, y recién ahí podemos hablar de empatía. Recién ahí podemos hablar de, no puedo ponerme en tus zapatos porque no calzo lo mismo, pero de pronto sí puedo acercarme a tu realidad y entender que tienes necesidades. Y ahí, si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor, Jennifer, nos vamos al paradigma de la igualdad y la equidad. La igualdad es es uno de los temas que el ser humano más ha tratado de implantar a lo largo de su historia, pero es muy complejo hablar de igualdad. Cuando nosotros hablamos de igualdad, tratamos de darles lo mismo a todas las personas. Lamentablemente, no todos necesitan lo mismo
ni todas las personas son iguales. Y uno dice, pues somos iguales en derechos, sí, en obligaciones, sí. Vivimos bajo ciertas reglas y estatutos que nos ponen bajo ciertas condiciones. Pero eso no quiere decir que no existan individualidades que necesitan un trato diferente. Si es que a mí, por ejemplo, me dicen, Juan Diego, yo le voy a invitar a un concierto. Chévere, muchísimas gracias, me voy al concierto. Y me dan la oportunidad igualitaria de asistir al evento. Sin embargo, me ponen en la última fila. A mí me falta la vista, yo no disfruto del concierto. ¿Hay igualdad? Sí, porque estoy en el concierto con todos. No hay equidad, porque no puedo ver el concierto, tendría que estar al frente. Entonces, justamente considerar que cuando nosotros hablamos de igualdad y de equidad, aquí la diferencia es que la equidad busca un equilibrio del individuo para poder dar equilibrio a los demás, en pocas palabras, y la igualdad lo que busca es que los derechos y obligaciones de los individuos se ejerzan de la misma forma. ¿Para qué? Para que por lo menos nos acerquemos a una idea de una sociedad más sana. Listo, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Hasta aquí analizamos estos conceptos en cuanto a lo que se espera de la salud mental. Hemos abordado un poquito del tema de las discapacidades y ahora pues vamos a ver un poquito de resultados, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y aquí les he traído unos 4 acuerdos que son algunos ejes que se están manejando para poder mitigar, para poder trabajar, tanto desde la parte preventiva, al igual que ya desde el abordaje en el caso de una enfermedad y en secuelas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en los 4 acuerdos, una de las recomendaciones es hacer siempre lo mejor. Eso es bastante subjetivo porque lo mejor para mí puede ser lo peor para otra persona. Pero hablemos a nivel de bienestar. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo me estoy sintiendo yo en lo que hago a lo largo del día en mis actividades? Considero que estoy dando lo mejor, estoy dando poco, cada uno hará su valoración. Honrar tus palabras quiere decir que se encuentre un equilibrio para poder tener defensa de lo que se está diciendo. Muchas de las veces solamente nosotros repetimos conceptos, criterios o ideas que escuchamos en clases o que vimos en un libro, pero no reflexionamos. Y cuando una persona reflexiona y realmente sabe lo que quiere, pues bueno, defiende lo que quiere. Y ahí sí nos acercamos un poquito a la asertividad que les hablé hace un momento. Y consiste en eso, ¿no? Honrar las palabras quiere decir que hay conciencia de las acciones. No te tomes nada personal. Efectivamente, a veces creemos que todo lo que nos dicen es para o en contra de nosotros. Sin embargo, no somos el centro del universo, somos personas, que no es poca cosa tampoco, pero no quiere decir que no existan muchas tantas con diversidad de criterios, de ideas, cosmovisiones del mundo. Entonces, eso nos ayuda primero a relajar el sistema simpático. Eso quiere decir, al no estresarnos, al no preocuparnos, al no ponerle carga ya a las ocupaciones, sino justamente liberarnos de eso y procurar de que sea parte del camino y no ir jalando todo eso. Finalmente, el no suponer cosas, no dar sentados hechos. En la psicoterapia cognitiva, la mayor parte de las ideas irracionales vienen de aquí, de las suposiciones, porque las suposiciones son falacias, no son cosas reales, son aparentes o se pueden acercar a una realidad, pero no es la realidad, porque hay muchos elementos que desconozco y al yo ya darles una definición, estoy cayendo en un error. Por ende, es una idea irracional y las ideas irracionales nos llevan a la ansiedad, lamentablemente, y a tener problemas con los demás.
Entonces, estos son algunos tips que les puedo más o menos dar sobre cuáles son algunos de los ejes que se busca tratar en cuanto a la salud mental y en este tema de discapacidades, que los pueden aplicar también en diferentes situaciones de la vida, como el desarrollo personal. Bueno, ¿qué hacer? El principal objetivo de la educación, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué hacer? Dice, el principal objetivo de la educación no es aprender cosas, sino desaprender cosas. Chesterton. A propósito de Chesterton, Chesterton decía que loco no es el que ha perdido la razón, loco es el que ha perdido todo menos la razón. Imagínense. Es interesante. ¿Y a qué nos invita el desaprendizaje o el descondicionamiento? A explorar diversos criterios, enfocarme también en otras emociones, conocer a nuevas personas, identificarme incluso con lugares, objetos, amigos, familiares, y hasta qué punto eso que me define a mí no les pertenece a esas personas. Uno de los ejercicios para el desaprendizaje consiste en identificar qué tanto me parezco a los que me rodean. Y si es que los demás tomaron de mí o yo estoy tomando de los demás, ¿no? Para irme construyendo. Entonces, importante que cuando identifiquemos eso, no nos quedemos simplemente con la máscara de la otra persona, del concepto del libro, de lo que me dijeron en la universidad, de lo que me dijeron en mi familia, de lo que me dijeron en mi instituto. No. Quitarnos de eso para aprender a libremente escoger las emociones que mejor me convengan. Y eso sí se puede hacer. ¿Mediante qué? Mediante estar alerta todo el tiempo a mis sensaciones. Partiendo de las sensaciones, poquito a poquito vamos al sistema límbico, de ahí sí a las emociones. Y cómo realmente llamo a mis emociones. Si les estoy dando un nombre adecuado, si es que a la ansiedad le estoy llamando tristeza o a la melancolía le estoy llamando furia, depende muchísimo de eso. Porque a veces comunicamos no lo que nos pasa, sino lo que creemos que nos está pasando. Y ese es uno de los graves inconvenientes para poder hacer una campaña preventiva y pasar información. La siguiente diapositiva, por favor. Les he traído una pequeña frase de Martin Heidegger, que dice, el ser humano no es el señor de los seres, sino el pastor del ser. Y aquí tenemos para mucha tela que cortar, para conversar muchas cosas de esta frase de Heidegger. Juan Diego, parece que se fue un momento la señal y la escuchamos Mil, hasta la mil, frase. Mil disculpas, creo que tuve un problema con el internet. Continúo. Bueno, yo les mencionaba justamente sobre esta frase de Martin Heidegger, que decía que el ser humano justamente no está aquí para juzgar a otros seres humanos, sino para apreciar toda su botánica interna, todo lo que sucede en su ser. Y lo interesante de Heidegger es que él no le ve al ser como el producto del aquí y el ahora, sino como el resultado final de mis vivencias. Al final de mis vivencias puedo decir que soy algo, mientras tanto estoy en un proceso de formación. Considerar que la vida es eso, es un proceso formativo en el que, en el instante en el que yo defino algo, ya no es, porque ya lo definí. Entonces, justamente algo es cuando ha terminado su proceso y su ciclo. Ahí podemos decir que algo es.
Y ahí justamente viene el paradigma, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo entender un fenómeno? ¿Cómo puedo hablar de una discapacidad si es que solo estoy observando que la persona no puede caminar, pero no estoy observando esa totalidad, el producto final del camino de esa persona por este mundo, ¿no? Que dejó, que hizo, que no hizo. Y al final, justamente por eso Heidegger lo representa como una tumba. Al final podemos hablar del ser, ¿no? Cuando, ¿qué se es realmente? En fin, es para meternos en un tema filosófico también ahí. Sin embargo, es muy interesante esto de aquí. Bien, pasamos a la siguiente y no sé si es que tienen alguna duda o inquietud. Yo de antemano les agradezco muchísimo por el espacio. Me gusta hacerlo a nivel de conversatorio. Sin embargo, sé que a veces es un poquito difícil cuando hay muchas personas que están inscritas o por estos medios de comunicación. Pero bueno, ahorita es el espacio para eso, cualquier duda o inquietud. Y muchas gracias. Un mensaje en el chat, Juan Diego, no sé si es que ya lo leyeron, perdón, a mí también se me fue el tema del audio. Yomaira Montesinos te indica que sin salud mental no hay salud, tan ciertas tus palabras. Muchas gracias. Sí, es una definición interesante. Gracias, gracias, ingeniera. ¿Alguien más, tal vez? Abrimos el espacio por si algún estudiante quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer a través del chat. Caso contrario, si no se animan a hacer una pregunta, Juan Diego, quisiera que en unos minutitos nos cuente su historia de vida académica, cómo fue su formación, para que se pueda dimensionar bueno, que no ha sido un limitante y que es maestrante, que fue maestrante, que hoy por hoy tiene títulos que le acompañan, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel internacional. Cuéntenos un poquito su experiencia. Bueno, les voy a hacer un pequeño resumen de esa trayectoria que no se acaba hasta 30 minutos después de muerto, decía un profesor, y eso es verdad. Yo me gradué en el colegio CETFI, fue un colegio inclusivo. Yo tengo discapacidad visual congénita por toxoplasmosis, entonces esa fue una discapacidad que yo tuve desde niño, yo nací con ello. Entonces, justamente uno de los mecanismos que a mí me ayudó muchísimo para adaptarme fue mediante la conversación de las temáticas de las clases, independientemente de lo que escribe el profesor. Entonces, en esa dinámica con mis compañeros y con la gente que me rodeaba, me ayudó muchísimo a la comprensión de algunos conceptos y acercarme mucho a la psicología. Nunca esperé estudiar psicología. Sin embargo, cuando ya me gradué del colegio, tomé esa decisión y estudié psicología en la Universidad Católica, que agradezco que me haya abierto las puertas, tiene una perspectiva cognitiva, y también estuve en la Universidad de la SUAY, tiene una perspectiva un poquito más inclinada al psicoanálisis, o en ese entonces era así. Tienes también, Juan Diego, perdón interrumpir, en el chat, tienes unas felicitaciones por tan excelente exposición, realmente muy acertado el taller, de parte de Sandra Zavala. Muchas gracias, Anita. Bueno, luego estudié la carrera de psicología clínica. Una vez que egresé, trabajé en la biblioteca de la Universidad Católica por un periodo de un año, 2 o 3 meses, y luego empecé mi maestría en la Universidad de la SUAY de Psicoterapia Integrativa. Mientras hacía esta maestría, tuve la oportunidad de tener contacto con la Universidad de Atlanta y conjuntamente hacer una maestría con la Universidad de Vortex de Chile en Santiago. Estaba permanentemente en estos dos procesos.
Una vez finalizado esto, trabajé en una clínica de rehabilitación y tuve la oportunidad también de tener contacto con personas que tienen discapacidad y familiares que tienen discapacidad, que también tienen adicciones. Luego tuve un acercamiento con FENEDIP, que les mencionaba que es la Federación de Ecuatorianos con Discapacidad Física, donde estaban haciendo la apertura del departamento psicológico en algunas provincias. FENEDIP tiene su sede central en la ciudad de Quito, pero trabaja con todas las provincias del país, excepto Galápagos. Entonces, ellos abrieron el área de psicología. En ese entonces había promoción y orientación. Y así empezamos a hacer todo un análisis psicoestadístico conjuntamente con promoción también laboral y con orientación para, bueno, saber cuál es la realidad social de las personas con discapacidad previas a la inserción, hacer un análisis de un poquito de los perfiles de las personas que tienen discapacidad, cuál es su interrelación con la familia, cómo está el tema de la autoestima y el autoimagen, para ellos poderse presentar a una plaza de trabajo. Eso fue en una primera fase del proyecto. Luego la idea era justamente psicoeducar y dar talleres de sensibilización a las empresas e instituciones para que entiendan un poquito más de cuáles son las condiciones a las que, no solamente que tiene una persona con discapacidad, sino cuáles son las condiciones a las que se afronta una persona que tiene discapacidad el momento de ingresar al mundo laboral y sobre todo al mundo social. Entonces, sensibilizar fue la segunda fase del proyecto y empezamos ya con una campaña fuerte de talleres desde las distintas áreas y hoy por hoy estamos exclusivamente trabajando con aliados estratégicos a nivel institucional, tanto con instituciones públicas y privadas. La idea es justamente unificar el tema y hacer una perspectiva interdisciplinaria del trabajo con las discapacidades y que no se vuelva solamente en objetivos institucionales, sino más bien que todos trabajen para un mismo objetivo, claro, independientemente ya de la visión y misión que tenga cada institución. Y ahora estamos en esa fase del proyecto. Hasta aquí me ha traído la vida y mi discapacidad hoy y les agradezco muchísimo a ustedes, más bien por su atención, por su tiempo y espero que algo de lo que dije por lo menos les haya llegado, que puedan compartir en casa o con alguien que les interese el tema, ya que así se pasa la información y esperemos que la gente vaya haciendo conciencia social de que la discapacidad es un tema que tarde o temprano nos toca vivir a todos. Muchas gracias. Juan Diego, voy a leer una consulta de Sandra Zavala igual. Dice, estimado Diego, ¿consideras que las instituciones educativas cuentan con los recursos tanto humanos, didácticos, etcétera, para trabajar con niños, niñas con necesidades educativas especiales? Y realmente, ¿cuál es tu perspectiva sobre la realidad de la preparación del docente en este tema tan importante en la educación? Bien, gracias. Una pregunta muy interesante. Yo sé que para la docencia es demasiado complejo, sobre todo en este país, dar un tratamiento individual a las personas, ya que a veces son demasiados alumnos, hay demasiada carga administrativa, hay realidades sociales duras, incluso fenómenos interculturales que no nos permiten entender realidades diversas. Y de por sí la discapacidad es difícil comprenderla, no se diga en un contexto sociocultural distinto al mío. Eso le pasa generalmente a todas las personas. Considero que para hacer ciencia no necesitamos un laboratorio con grandes recursos tecnológicos. Considero que justamente el trabajo comunitario ayuda bastante. Sí, se necesita trabajar muchísimo, es necesario implementar temas de tecnología hoy por hoy con lo que estamos viviendo. Esto es un camino que va para largo a nivel mundial, no solamente en el Ecuador. El Ecuador tiene una excelente constitución que ayuda a estos temas, pero a la hora de la práctica ya son los fenómenos sociales los que limitan que se pueda ir avanzando. No obstante, les invito también a ser positivos, a
Hace unos 100 años era impensable que una persona con discapacidad esté trabajando en una empresa y esté siendo respetados sus derechos. Hoy por hoy, por lo menos ya están interactuando, se están dando a conocer algunas personas. Entonces ya es un paso, ahora hay que continuar ese trabajo. Desde la academia, considero yo que se debería hacer una malla curricular en donde este tema esté al día en todas las áreas, porque es humano. Si es que hablamos de arquitectura, pues debe haber una arquitectura para personas con discapacidad. Ya digo, son 1.000 millones de personas. Esta cifra les pasé del 2010. En ese entonces, 1.000 millones, el 15% de la población mundial. Quiere decir que todas las carreras también deben enfocarse en torno a este grupo, que no es minoritario, es mucha gente. Y mucha gente que necesita de espacios públicos que sean asequibles, necesitan de libros, literatura braille, necesitan de pronto de que se capaciten en programas JAWS para una discapacidad visual que les faciliten el contacto con las computadoras. Eso va a depender muchísimo de las necesidades que tenga cada institución y de la buena voluntad que se ponga y los recursos también económicos que existan. Exigir estar al pie y sobre todo cómo se ha conseguido cambios en FENEDIB es con resultados, no solo con peticiones. No solo decir, necesitamos esto y dennos tanto, porque FENEDIB no tiene fines de lucro, son instituciones las que nos apoyan. Pero cómo exigimos es con resultados, es con estadísticas, es con números. Decir, mire, esta es la realidad, este es el trabajo, aquí está, y se necesita esto en base a esto. Cuando se le muestra a una persona una realidad con números, a veces como que despierta un poquito más y se da cuenta de que no es la novela del 5, es lo que pasa en la vida real. Entonces ahí presionar un poquito y presionarnos también, presionarnos para que el día de mañana, cuando de pronto queramos jubilarnos y tengamos una discapacidad, no nos arrepentamos, ¿no? De no haber inculcado por lo menos a las nuevas generaciones que se le tome no como un tema inclusivo, sino como un tema de realidad social, de algo que vivimos y hemos de vivir hasta que se acabe el mundo, creo yo. Bueno, esto pienso yo. Pero les comparto esta situación. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Le leo, Juan Diego. ¿Qué crees que le hace falta al Estado para poder incluir a las personas con discapacidad? Juan Mil Diego, disculpas, no estoy escucha. estoy con un problema acá con el router de mi casa. Mil disculpas. Se cortó la pregunta. Me decías que, disculpe Jennifer, me decía que qué creo de y se me cortó ahí la comunicación. ¿Qué crees que le hace falta al Estado para poder incluir a las personas con discapacidad? Bien, gracias. Eh, es una pregunta muy compleja y extensa, porque entender qué es el Estado, en el Estado somos todos, no es un gobierno. A veces nosotros le damos una responsabilidad a un gobierno de algo que no le compete netamente a él. El Estado es algo más grande. Entonces aquí, en realidad, que se apliquen las leyes que ya tenemos, que se empiece a dar justamente énfasis en lo poco que ya tenemos para de ahí avanzar a proyectos más grandes. No sacamos de nada, tal vez, complejizándole más al tema de discapacidades, sino con los proyectos que están ahí, justamente ya, ahí están los resultados, trabajemos con esos resultados. Y que el Estado no necesariamente sea paternalista, porque aquí pasa un fenómeno. Yo a una persona le doy más porque le hago de menos, entonces ya no estamos alcanzando el objetivo primordial de todo esto, que es alcanzar la igualdad. Si a una persona le doy una ventaja, y subconscientemente estoy considerando que es desventajado. Entonces no es ese un mecanismo. El paternalismo no es una forma, no es cuánto le doy, sino cuántas oportunidades le permito que tenga esa persona. ¿Qué tantas oportunidades tiene ese ser humano? Si es que tiene una persona títulos, digo, bueno, perfecto, tiene las mismas oportunidades para que pueda entrar en una competencia justa a un puesto de trabajo o a cualquier otra situación de la vida, entonces podemos hablar de, estamos procurando ser equitativos. Entonces creo que
Educación tenemos, libros en internet existen por cientos. El problema es cómo los seres humanos están asimilando esos libros, cómo están asimilando la información, cómo están captando esos libros, porque lamentablemente aquí se da un fenómeno. Yo leo un libro, me fanatizo del libro y salgo y mato. Dios mío, todo el mundo, incluso por ahí vienen los extremistas políticos y ahí vienen todos los ismos que terminan dividiendo una sociedad muchas veces. Y no se trata de la educación, de cuánta información tengo, sino de cómo uso esa información. Y la verdadera educación está qué valores tengo detrás de la información que me está llegando. Y valores que son subjetivos, no son subjetivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un modus vivendi, estamos hablando de cómo yo todos los días me estoy mostrando y estoy dando mi respeto a los demás. Partiendo de eso, cualquier información es válida. Si no, no. Si no, sería darle bisturí a un mono si le damos información a una persona que no está bien acá. Eso pienso de esa pregunta. No sé si respondí su pregunta, tal vez. Juan Diego, tienes también unas felicitaciones a este conversatorio, a la universidad también como tal. Al final de nuestros días vamos a conocer la discapacidad. Aunque no es fácil aceptar, hoy lo puedo comprender. Mil gracias por tus sabias y acertadas palabras. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, Anita? Jennifer. Una última pregunta ya para cerrar en honor al tiempo. Juan Diego dice, ¿considera que si las instituciones educativas y el Estado en sí facilitarían charlas psicoeducativas para los familiares con integrantes que presenten discapacidad, mejoraría la calidad de vida de los hijos de estas personas? Gracias. Evidentemente existen resultados que el acompañamiento terapéutico nos ayuda a acelerar procesos. Lamentablemente hay circunstancias de vida que nos toca afrontar sí o sí, pero siempre un acompañamiento psicoterapéutico nos va a ayudar, sobre todo, a canalizar mejor todo eso y resignificar las experiencias, darle otro tipo también de contexto a mis ideas. No creer que lo que usted piensa o lo que usted cree de la vida está mal. No, eso es lo hermoso del individuo, que crea algo, que piense algo. Y que se cuestione también cuando eso le está afectando o está afectando a alguien más. Entonces, sí, recapitularse justamente el concepto de qué es educación. Educación es justamente esa capacidad que tengo de impartir conocimientos, o más bien la educación es hasta qué punto puedo transmitirle al ser humano lo que pasa con otros seres humanos, lo que pasa con el mundo. Para eso a veces no necesitamos muchos libros, necesitamos salir a explorar lo que pasa en mi entorno. Y de ahí sacar deducciones, de ahí sacar una antítesis. El ser humano que vive sin antítesis vive con un dogma. Y el dogma es una verdad irrefutable. Y ante una verdad irrefutable no se puede discutir ni se puede dialogar. Entonces siempre tratar de no cerrarnos, tratar de tener distintos criterios. La educación también es algo dinámico, es algo que está cambiando, a veces para bien, a veces creemos que para mal, pero pienso que siempre eso nos permite ver en qué podemos reforzar, qué podemos mejorar, qué podemos innovar, qué tan creativos somos. Un ser humano que se acerca a la salud mental generalmente se hace creativo. Cuando es creativo, innova y facilita la vida a los otros seres humanos. Entonces, a eso nos lleva a ser útiles. Y como conclusión de todo esto, ¿cuál sería entonces una adecuada salud mental? ¿Qué sería un adecuado desarrollo personal? Justamente eso. ¿Qué tan útil soy a la sociedad? ¿Soy útil a la sociedad o simplemente estoy consumiendo lo que me está dando la sociedad? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué estoy brindando? Eso ya es para una reflexión individual de cada uno. Les invito a que hagan narrativa,
escriban lo que piensan, escriban lo que creen. Eso nos ayuda a desaprender y a aprender nuevas cosas, a romper paradigmas y a generarnos también espacios nuevos. Quién sabe, y por ahí hay algún poeta, alguien escribe canciones u otra persona simplemente mejora su memoria con eso. Pero les invito a que hagamos cosas nuevas, cosas distintas, que no nos quedemos solamente con la información de un taller, sino que salgamos a las calles y que ustedes mismos observen las realidades de cómo piensa la gente que les rodea, qué metas y expectativas tiene de la vida. Usted ahí va a darse cuenta de también qué espera de las otras personas y si es que esas otras personas le van a ayudar a conseguir esas metas y sus objetivos. Yo les invito a eso, a agradecerles por su tiempo, por la linda participación. Gracias por darme la posibilidad de regresar a la universidad a los años, a un aula virtual, a compartir con muchos estudiantes y deseándoles lo mejor. Creo que podemos dar por finalizado. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Diego, Anita, por compartirnos sus reflexiones en este espacio. Los datos que nos han brindado han sido muy útiles, sobre todo para reflexionar sobre la importancia de desaprender y de construir ciertos constructos que ya tenemos socialmente o culturalmente y no nos dejan ver un poquito más allá y aceptar que debemos trabajar por la equidad que se nos ha hecho la reflexión en esta tarde. Gracias a todos los participantes, gracias a la plataforma de educación continua, gracias a Yomara Montesinos también, jefe de la unidad de bienestar. Y siempre este espacio es bienvenido, Juan Diego, y más bien que esta sea la oportunidad y el comienzo de próximos proyectos conjuntos entre la organización y la universidad. A la orden. Muchas gracias. Del Magíster Juan Diego Villasís por el taller Desarrollo Personal, Salud Mental y Discapacidades y a la Unidad de Bienestar Universitario, e invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube Centro de Educación Continua UCACUE. Muy buenas tardes.